La gente tenía miedo de ir a lugares públicos, parques, cines. Los lugares donde pudiera haber mucha gente congregada infundían temor, porque era allí donde uno podía contraerla. Ni siquiera creo que entendía su significado, pero todo el mundo conocía esa palabra. La polio, una enfermedad transmisible por virus, cuyo nombre oficial es poliomielitis, atacó en repetidas ocasiones durante la primera mitad del siglo XX, matando a miles de personas y dejando incapacitadas a miles más. Los niños fueron su principal víctima. No hay otra enfermedad como la polio. Todos le temíamos. Pensar que vivimos con una enfermedad que podía atacar a cualquiera en cualquier momento, y no había nada que uno pudiera hacer. Cuando la polio atacaba, con frecuencia se recomendaba imponer una cuarentena para contenerla. Se aislaban hogares, comunidades y hasta pueblos enteros. Algunas comunidades se autoimpusieron la cuarentena con la errada idea de que así podrían impedir que la polio las alcanzara. En algunas áreas se tomaron medidas aún más drásticas. Nada parecía poder prevenir esta misteriosa enfermedad. Nada parecía curarla. Y existían pocos recursos para tratar sus síntomas. El pulmón de acero, una máquina de respiración artificial, lograba salvar las víctimas cuyos músculos del pecho habían quedado paralizados. Muchas permanecían el resto de sus vidas encerradas dentro de estas máquinas. Si el paciente se recuperaba, se lo transfería a una cama mecedora. Esta cama, al moverse, forzaba el aire a entrar y salir de sus debilitados pulmones por fuerza de gravedad. La enfermedad no dejó rastro alguno en muchas personas una vez pasados los efectos del virus, pero muchas otras quedaron marcadas para siempre. Había una sola manera de poner fin a estas secuelas devastadoras: llegar a una prevención total de esta enfermedad. En todo el mundo, los laboratorios se dedicaron asiduamente a la búsqueda de una vacuna contra la polio. La función de la vacuna es dar un golpe preventivo contra la enfermedad, incluso tratándose de una enfermedad de tan fácil propagación como la polio. Tomó décadas para que los científicos descubrieran que la polio se transmitía mediante el contacto entre la mano y la boca o de persona a persona, así como a través del agua y la comida. Mientras tanto, la enfermedad se propagaba sin piedad. En 1931 hubo una epidemia en la ciudad de Nueva York. En 1932 en los estados altamente poblados de Nueva Jersey y Pensilvania y la ciudad de Los Ángeles. A fines de la década de los 30 se realizaron algunas pruebas en terreno con vacunas contra la polio. Todas fracasaron, algunas de ellas de manera desastrosa. 18 años después, el doctor Jonas Salk desarrolló una vacuna de prueba a partir de un virus muerto. Anunció que era hora de dejar de probar el virus en chimpancés y comenzar a hacerlo en niños. Todo el mundo conocía a alguien con polio. La polio simplemente atacaba. No había defensa alguna y atacó a muchos niños. La epidemia se propagó por todo el hemisferio occidental. En 1948 en México y al comienzo de los años 50 en Cuba y El Salvador. En 1952 se desató la peor epidemia de polio de los Estados Unidos, con 58,000 casos confirmados de parálisis flácida aguda. Un caso serio por cada 3,000 personas. A fines de ese año, el Dr. Salk comenzó a probar su vacuna en varios cientos de niños, hijos de familias vecinas y de amigos. No hubo reacciones adversas. El paso siguiente sería lanzar una campaña de inmunización para probar la vacuna. En la primavera de 1954 se probó la vacuna de Salk en 2 millones de niños norteamericanos entre 6 y 9 años. Yo soy polio pionera porque fui parte del primer grupo de niños que recibió la vacuna. Vivíamos aterrorizados por la polio, hasta que tuvimos una noticia fabulosa. La vacuna contra la polio había llegado. Yo fui parte de ese primer grupo de niños que la recibió. Las pruebas habían llegado a su fin y los resultados estaban a mano. La vacuna de Salk era efectiva. El 12 de abril de 1955, luego de décadas de búsqueda, de gastar millones de dólares y millones de muertes y casos de parálisis, el doctor Jonas Salk entregó al mundo
un obsequio invalorable, la primera vacuna efectiva contra la polio. Desde ese momento, todo el mundo podría inmunizar a sus niños contra esta enfermedad, pero habría más novedades. El doctor Albert Sabin, otro investigador científico de renombre, presentó una nueva vacuna contra la polio desarrollada a partir de un virus vivo que había sido debilitado en el laboratorio. Ahora el doctor Sabin necesitaba probar los efectos de su virus en una gran cantidad de niños. Como la mayoría de los niños de los Estados Unidos ya habían sido inmunizados con la vacuna de Salk, el doctor Sabin volcó su atención a un país con una población aún mayor, Rusia. En 1957, los rusos deslumbraron al mundo con su satélite Sputnik. Pero en tierra firme se encontraban derrotados por un agente extraño e invisible, la polio. 4,5 millones de personas tomaron la vacuna de Sabin oralmente. En 1959 se anunciaron los resultados finales. Así como la vacuna de Salk, la vacuna de Sabin era casi 100% efectiva. En poco tiempo, se convirtió en la vacuna preferida en casi todo el mundo. La mayor desventaja era que tenía que mantenerse casi a la temperatura de congelamiento desde el momento en que salía del laboratorio hasta que se administraba. Se desarrolló el método de la cadena fría para transportarla. En cuanto se probó la efectividad de la vacuna y se vio que se podía producir en cantidades suficientes, se comenzó a usar. En Antioquia, Colombia, la iglesia y los dirigentes comunitarios se unieron para vacunar por primera vez a más de 135,000 niños. En Toluca, México, la circulación libre del poliovirus se detuvo luego de una sola ronda de vacunación masiva. Y cuando en Cuba se implementaron campañas nacionales de vacunación en 1962, la polio desapareció del país en un solo año. Muchos años más tarde, durante los disturbios civiles en El Salvador, se negociaron los llamados Días de Tranquilidad a través de UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Se procedió a vacunar a los niños durante los días nacionales de inmunización bajo la observación de ambos ejércitos. Ya en 1985, millones de niños estaban recibiendo las vacunas orales a través del programa ampliado de inmunización. Entonces, la OPS tomó un paso audaz, con el apoyo fundamental y directo de Rotario Internacional, así como USAID, Banco Interamericano de Desarrollo y UNICEF. Demos ahora esse gran passo hacia el futuro. Erradiquemos la poliomielitis de las Américas para 1990. Esta ambiciosa meta se inspiró en un logro anterior de la OPS, la erradicación de la viruela en 1971, lo que había convertido a las Américas en la primera región del mundo en alcanzar el objetivo. La estrategia para erradicar esta enfermedad debía tener dos puntos de ataque: inmunizar al 80% o más de los niños de la región y luego observar cuidadosamente los casos de parálisis que pudiesen ser causados por polio. 3 fatores fundamentais contribuíram para o êxito em la erradicação de la polio en las Américas: el alto nivel de compromiso de los gobiernos, la colaboración interagencial y la estrategia utilizada por el programa. Essa estratégia se basou fundamentalmente en el desarrollo de días nacionales de vacunación con la vacuna oral antipoliomielítica y la vigilancia epidemiológica. Essa estratégia hoje é utilizada para la erradicación mundial de la poliomielitis. Ya establecido un sistema de inmunización, se adoptó el método de la vigilancia para determinar la condición del poliovirus libre. ¿A dónde se encontraba? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y a dónde se dirigía? En 1991, estaba a punto de lograrse la meta de erradicar la polio en las Américas, cuando se recibió una llamada desde el Perú. Un niño de 2 años llamado Fermín, del pueblo de Pichanaki, había sido diagnosticado con polio. La comunidad médica se alarmó. Llevaba varios años realizando una asidua campaña para inmunizar hasta el último niño del área con la vacuna oral contra la polio. Era necesario descubrir la vía de transmisión del virus y determinar la extensión del contagio lo más pronto posible. Y no encontramos nada, no encontramos ningún indicio de que hubiera casos recientes o casos nuevos o casos que estuvieran en relación con el caso de Pichanaki. La cacería del poliovirus se intensificó.
Los trabajadores de salud condujeron una minuciosa búsqueda para localizar cualquier caso de parálisis en niños de menos de 15 años de edad que hubiera ocurrido en el año anterior. Los registros de los centros de salud fueron cuidadosamente analizados. Donde estos centros habían cerrado, los trabajadores de salud salieron a entrevistar madres y niños a domicilio. Al mismo tiempo, se lanzó una campaña de inmunización masiva. Se logró vacunar alrededor de 2 millones de niños en cerca de 891 distritos. Fue una gran tarea que realizó el personal del Ministerio de Salud en condiciones a veces adversas, muy difíciles, a veces hostiles, pero se llegó a lograr una buena cobertura del 100% en menores de 5 años. Para determinar si el virus estaba circulando en áreas de alto riesgo, fueron analizadas más de 200 muestras de materia fecal de niños sanos. No se encontró rastro del virus. Hoy, la Organización Panamericana de la Salud coordina un extensivo sistema de vigilancia con más de 20.000 unidades en las Américas. Ninguno de los casos de parálisis flácida aguda reportados e investigados desde agosto de 1991 han sido causados por el poliovirus salvaje. Actualmente, el resto del mundo sigue el ejemplo de la OPS. Aquí vemos cómo era la situación de la polio en 1988. En estas áreas aún existía polio. En 1992, la situación mundial había cambiado dramáticamente. 110 países informaron no tener polio. Los países que se encuentran dentro de estas zonas o colindantes con ellas ocupan el lugar de primera prioridad para la toma de acción en el futuro cercano. Actualmente se realizan esfuerzos heroicos para inmunizar a los niños en estas áreas. En China solamente se inmunizaron a 100 millones de niños en 2 días. Pero aunque muchos países hayan erradicado esta enfermedad, seguirán estando en peligro mientras exista polio en cualquier otro lugar del mundo. Y deberán seguir invirtiendo en protegerse hasta que el mundo entero se encuentre libre de polio. Estados Unidos, por ejemplo, gasta más de $105 millones al año en vacunas contra la polio, sin contar el costo de su administración. Cuando haya garantías de que el mundo esté libre de polio, el costo total de su erradicación se ahorrará en pocos años. Ningún país, ni ningún grupo de personas se encuentra solo en la lucha contra la polio. La exitosa erradicación de la viruela en las Américas es tan solo el comienzo. Los esfuerzos para erradicar la polio y otras enfermedades infantiles prevenibles continúan día a día. Los logros de esta región deberían alentar a otros países en su lucha incesante contra la polio, y el compromiso de sus ciudadanos debería servirles de inspiración en su búsqueda de las mismas metas por el bien de sus hijos y de su futuro. Creo que la vacuna, al salvar a los niños, logró que las madres no vivieran preocupadas por esta enfermedad. No podría hoy concebir vivir con ese miedo por la salud de mis hijos.